Bien, jóvenes, bienvenidos. La última clase estuvimos diseñando uniones. Hicimos dos uniones y dejamos una pendiente que creo que ya no es necesario hacerla. Así que vamos a dedicar esta clase a avanzar las uniones alternadas y las uniones los embarbillados, que son otro tipo de uniones. ¿Sí? Entonces hoy vamos a tratar de cubrir esa parte para que después podamos entrar a la última parte que es cerchas. ¿Sí? Entonces cerchas es un capítulo importante, así que vamos a tratar de llegar hasta cerchas. ¿Sí? Para que después tengamos libre paso para el proyecto. Entonces, a mí me interesa de que avancemos con el proyecto porque esto es esencial para la materia, ¿no? La realización del proyecto. Entonces, ya habíamos visto lo que son las uniones clavadas y ya habíamos resuelto algunos ejercicios de unión, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver en este caso son las uniones apernadas. Entonces, vamos a ir al texto y vamos a ir a lo que son las uniones apernadas. A ver, el título. Bueno, las uniones encoladas son las que se pegan. No vamos a ver esto, pero sí vamos a concentrarnos en lo que son las uniones apernadas. ¿Sí? Entonces, los pernos es algo común que se suele utilizar para realizar uniones que generalmente son usados en estructuras metálicas, pero también son ampliamente usados en uniones de madera. Entonces, a diferencia de los clavos, los pernos no se clavan, se tiene que taladrar y ahí recién se pueden colocar los pernos. Y muchas veces es necesario colocar planchas metálicas a ambos lados que la eficacia de la unión pueda ser suficiente. Entonces vamos a ver un poco acerca de las uniones alternadas. Bien, vamos a ir más adelante. Vamos a hablar acerca de la resistencia que tienen las uniones alternadas. Esta tabla nos describe la capacidad de carga que tienen las uniones. Este L es la longitud del perno, que tenemos hasta 10 centímetros de longitud. Y esto es el diámetro, tanto en centímetros como en pulgadas. Esta es la relación longitud-diámetro y este es el grupo de la madera, o sea una madera grupo A, grupo B o grupo C. Este P es la resistencia del perno cuando está trabajando en dirección del hilo, mientras que Q es la resistencia que tiene el perno cuando se está trabajando en un sentido inclinado. Eso es lo que vamos a notar, ¿no? Bien. Influencia de la orientación de las fuerzas con relación al grano. Cuando hablamos acerca del grano, nos estamos refiriendo al hilo que tiene la madera, ¿sí? Al hilo de la madera. Entonces, si tenemos una carga que está actuando a lo largo del hilo de la madera, entonces tomamos el valor de P. Aquí dice que los valores indicados como P son cargas admisibles para el caso en que la fuerza en la unión sigue la dirección. ¿Sí? La figura 5.6 muestra
Aquí está la dirección de la carga y el perno está actuando en dirección al grano. Entonces, cuando este es el caso, nosotros tomamos el valor de P. Entonces, el valor de P se encuentra acá, ¿sí? Dependiendo al grupo de madera. Y dependiendo a la longitud y al diámetro que tiene el perno, entonces tiene diferentes resistencias el perno, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Q? La unión alternada que trabaja perpendicular a la dirección, ¿no? Entonces es Q. Entonces Q trabaja cuando la carga es perpendicular a la dirección del grano. Podría ser así o podría trabajar así. Entonces Q lo trabajamos cuando es perpendicular, ¿sí? Pero ¿qué hay si es inclinado, como el caso de una cercha? Entonces tomamos el valor de n, que acá se tiene una ecuación correspondiente al valor de P y Q para tener una distancia inclinada o una resistencia inclinada que está en función al ángulo θ, que es la inclinación del elemento estructural. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos pletinas metálicas? Las pletinas metálicas en realidad son planchas, ¿sí? Planchas que colocamos a fin de que los pernos no puedan correr la madera. Entonces, si utilizamos pletinas metálicas, si los laterales son pletinas metálicas, ¿no? Si los elementos laterales son pletinas metálicas, los valores de P de la tabla pueden incrementarse un 25%, es decir, que los vamos a multiplicar por 1.25. Pero no deben considerarse incrementos similares a cargas perpendiculares en la dirección del grano Q. O sea que para Q no hacemos un incremento del 25%, únicamente para P. En ambos casos, L, la distancia o la longitud del perno, debe tomarse como espesor del elemento central de madera. O sea que las pletinas no forman parte de la longitud del perno, simplemente el asunto de la madera. Las pletinas metálicas deben tener amplio margen de seguridad contra posibles fallas por corte o por aplastamiento. Corte en el sentido de que el perno pueda correr. Y eso podría pasar si esta plancha es muy delgada. Por ejemplo, algo como la lata o la calamina. Hasta cuando clavas un clavo y le ejerces fuerza, pues el clavo lo corre, ¿no? Pero no debería pasar eso con la pletina, ¿sí? O cuando aprietas mucho, el clavo, o perdón, el perno puede aplastar la pletina. Entonces tampoco tendría que pasar eso. Eso significa que tendría que ser lo suficientemente grueso como para que nada de esa forma pueda pasar. Bien, entonces fíjense, es la longitud del perno, pero en la parte central. Esto de acá es la pletina, una pletina interior y una exterior, un interior o exterior e interior, no importa. Está apretado esto por un perno y L se toma distancia del elemento, no se toma en cuenta la pletina para nada. Entonces, esto es lo que debemos tomar en cuenta. Bien, ahora, si está esto sometido a cizallamiento simple, o sea, las maderas están unidas de esta forma, L tendría que ser igual a T o 2 veces el espesor. Esta es una regla que se tiene que cumplir. Y tengo que elegir el menor valor de esos. O elijo T o elijo 2 veces
el espesor, ¿sí? Ahora, si estuviera sometidas a cizallamiento doble, entonces puedo imaginar uno acá y E puede ser 2 veces, ¿sí? 2 veces E. Bien. Entonces, si es cizallamiento simple, igual lo tomo de esta forma. Bien. Si es que es una unión a cizallamiento múltiple, entonces consideramos para efectos combinados de corte y fuerza axial, además de los coeficientes de reducción de carga por efecto del grupo de uniones alternadas. ¿Dónde está eso? Aquí está. Dice, para uniones alternadas de 4 o más elementos, la carga admisible puede determinarse sumando las cargas admisibles para cada plano de cizallamiento. Estas deben ser calculadas considerando los 2 elementos adyacentes a cada plano y con el procedimiento anteriormente indicado. Es decir, que miren, aquí tenemos un plano, aquí tenemos otro plano, otro y otro. Entonces, para este plano tomo como si fueran solo estos 2 elementos. Para este plano tomo en cuenta estos 2 elementos, para este, estos 2, para este plano estos 2 y para este plano estos 2. Entonces, para todo esto, tengo que sumar las cargas admisibles para cada plano de cizallamiento. Entonces, simplemente sumo esas cargas admisibles para 1, 2, 3, 4 y 5 planos de cizallamiento. Entonces, es fácil hacer con pernos, más fácil que clavos, porque, ojo, en el caso del clavo, si el clavo no cumple los requisitos de espesor y de penetración, ¿qué deberíamos hacer? Si es que el clavo no cumple los requisitos, ¿qué se tiene que hacer si el clavo no cumple los requisitos? ¿Se acuerdan? A ver quién se acuerda. Judith, ¿te acuerdas? ¿Qué hay que hacer si el clavo no cumple los requisitos de penetración? Jessica, Alejandra, ¿tú te acuerdas? ¿Cambiar la dimensión del clavo o optar por perno? No, Jessica, Alejandra. Cuando no se cumple esto, a ver, les voy a mostrar aquí, tal vez no me están entendiendo. Cuando no se cumple esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí dice, aquí dice que cuando no se cumple esto, deben reducirse las cargas admisibles en un porcentaje, de acuerdo a este criterio. Si se toma el menor valor de esto y se multiplica la capacidad de carga por el porcentaje de esto. ¿Sí? Hay que reducir. Ese es el problema del clavo. Pero mientras en los pernos no tienes ese problema. Directamente entra el perno y se considera de que el perno puede aguantar estas cantidades. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia con los clavos. Entonces en ese sentido es más fácil el diseño con pernos. Solo que en los pernos tienes que fijarte bien
si la dirección de la carga es vertical, es horizontal o es inclinada. Entonces ahí hay una diferencia, porque aguanta distinto si es que es inclinado, vertical o horizontal. Mientras en el clavo no importa si es horizontal, vertical, inclinado, es lo mismo, pero en los pernos no es igual. Entonces, dependiendo a la posición, va cambiando, ¿sí? Y si utilizas pletina, puedes incrementar hasta un 25% cuando las cargas van en dirección del grano. Entonces, estas son las diferencias que debemos tomar en cuenta con respecto a los pernos, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es ver los espaciamientos entre pernos. Ya habíamos visto con clavos. El espaciamiento mínimo, cuando la carga paralela es paralela a la dirección del grano. Fíjense, aquí tengo este gráfico que me muestra los espaciamientos mínimos, ¿sí? Cuando la carga está en dirección del grano. Ahora, cuando la carga es perpendicular a la dirección del grano, como ese es el caso, en realidad la carga tendría que estar acá, tengo que respetar este tipo de espaciamientos, ¿sí? Bien. Entonces, esto es importante tomar en cuenta y esto está en función al diámetro, ¿sí? Bien. Fíjense este detalle de acá. Según la norma del grupo andino, cuando se indica la separación o espaciamiento entre líneas de pernos, S, o sea, esta es la separación S entre líneas de perno, es función de la relación L sobre D. Para L sobre D mayor que 2 y menor que 6, se puede hacer una interpolación lineal, ¿sí? Cuando es entre 2 y 6. Porque esta separación nos dice que está entre 2.5 y 5 veces el diámetro, ¿sí? Bien. Espaciamientos mínimos para pernos. Elementos cargados paralelamente al grano. Aquí está la indicación que es casi igual que esto, ¿sí? 2 veces igual esto, miren, 2 veces el diámetro. Esto es paralelo al grano, 4 veces el diámetro. Cuando es tracción es 5 veces el diámetro y cuando es compresión es 4 veces el diámetro, ¿sí? Entonces algo así dice acá también, ¿sí? 4 diámetros, 5 veces el diámetro. Distancia al extremo en compresión, 4 veces el diámetro. En tracción es 5 veces el diámetro, ¿no? Y espaciamiento entre pernos, 4 veces el diámetro. Y si nos fijamos acá, ahí lo tenemos, ¿no? Espaciamiento entre pernos, 4 veces el diámetro. Bien. Ahora, si es perpendicular al grano, ¿sí? Cuando está cargado paralelamente al grano, tengo el espaciamiento entre líneas, es 2 veces el diámetro, y la a los bordes 2 veces el diámetro. Nota esto, si el espaciamiento entre líneas es mayor de 12.5, es recomendable usar elementos laterales separados para cada fila, ¿no? Es decir, utilizar otro método para unir. Bien. Entonces, esto ya está. Elementos cargados perpendicularmente al grano. Cuando se pone a lo largo del grano, tengo que respetar esto. Espaciamiento entre líneas de pernos S. Si LD es menor a 2, la separación entre líneas de pernos es 2.5. Pero si es mayor a 6, es 5 veces el diámetro. Entonces, esto lo vemos acá. Pues fíjense, esta de aquí es la separación entre líneas. 2.5
a 5 veces el diámetro. ¿Sí? Cuando está entre 2 y 6, puedo tomar esta separación, que puedo interpolar, ¿sí? Pero cuando es mayor o menor, tomo directamente estos valores, pero si está en el rango, tengo que interpolar. Ahora, perpendicularmente a la dirección del grano, entre pernos 4 veces, al borde 4 veces y al borde no cargado 2 veces el diámetro. Entonces me voy a fijar aquí. Si la carga está yendo hacia arriba, este de acá es el borde cargado y este de acá es el borde no cargado. Borde no cargado 2 veces el diámetro, separación entre pernos 4 veces el diámetro y dirección entre el perno y el borde cargado, porque la carga está yendo en ese sentido y tiende a romper esto, es 4 veces el diámetro. Pero en este caso, este de acá no es un borde cargado, porque la carga va hacia arriba y esta madera o esta parte de la madera no tiene ningún problema. Por eso es solamente 2 veces el diámetro. Ese sería lo que se conoce como el borde no cargado. Y el borde cargado bajo. ¿Sí? Entonces, es importante conocer esto y saber cómo utilizar este espaciamiento entre pernos. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio y para esto vamos a utilizar SAP, ¿ya? Entonces vamos a cargar nuevamente el SAP y vamos a seguir practicando el cargado, ¿sí? Bien. Ya. Mostrarles el SAP. Ahí tengo el SAP. Y me acuerdo que en el WhatsApp les he mandado esto de acá, ¿no? Y vamos a tratar de volver a cargar esto. Y vamos a colocar pernos, porque ¿se acuerdan? La última vez hicimos con clavos y resultó, no estaba mal hecho, pero el problema era de que salía una cantidad excesiva de clavos. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede con pernos. ¿Se acuerdan cuántos clavos nos salía en la unión? Noelia, ¿te acuerdas? No te acuerdas. 11 y 15. No se acuerdan, chicas. 70, creo. 70 clavos, ¿sí? 70 clavos y en el otro salía algo de 21. O sea, era terrible, ¿no? Entonces era totalmente exagerado. Pero ahora vamos a ver cómo nos va. Fíjense, la base es 2, 2, 2, 2 y aquí arriba es 2, 2. Entonces sería 2, 4, 6, 8 y de altura es 2 y 4. Entonces es una cercha tipo Howe. Bien, vamos a cargar en el SAP. Lo primero que tengo que hacer es cambiar acá a kilogramos metro. Le pongo nuevo, le pongo cercha y le aplico esto. Y esto de acá lo voy borrando y este también, este no lo hurgo. Y empiezo a poner 0, 2, 4, 6 y 8. Y acá es 0, 2, 4. ¿Sí? Entonces tengo esos valores y le pongo OK. Y aquí le pongo OK. Y ahí está la cercha, ¿no? Esto lo voy a borrar. Y esto también lo voy a borrar porque yo quiero de otra forma. Entonces el segundo paso es alistar los materiales. ¿Ya? Como quiero calcular las reacciones y los esfuerzos, y no me quiero meter por ahora con el peso propio, voy a crear un material que no tenga peso. Entonces voy acá, hay material,
un nuevo material y le voy a poner otro. Y aquí le voy a poner madera. Pero le voy a poner que pesa 0. ¿Ya? No tiene peso. Y el resto, jóvenes, lo voy a dejar así. Aquí lo voy a poner 1 y le voy a dejar de esa forma. Ok. Entonces defino una frame sections, una nueva propiedad. Aquí le pongo otra, sin forma. Y aquí le voy a poner 0 a todos estos. Esta técnica es muy utilizada para calcular en el SAP estructuras hiperestáticas, ¿sí? Saber la deformación. Entonces, con esto se puede saber la deformación de estructuras hiperestáticas y esta es una clave que se pone para que el SAP te lo calcule. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí cualquier otro nombre, no interesa. Y lo voy a borrar ese de acá que ya no me sirve. ¿Sí? Y algo que siempre me olvido borrar es en casos, tengo que borrar el morado. ¿Ya? Y dejarlo así. Perfecto. Entonces voy a dibujar. Fíjense, está en sección. Ahí. Bien. Una flecha tipo O. Perfecto. Y aquí voy a poner sus reacciones. Su restricción, este va a ser un fijo. ¿Sí? Me voy a fijar si es un fijo y el otro es un mod. Entonces voy a poner restricción y voy a poner mod. Entonces me fijo con el clic derecho, está en sección. Perfecto. Está en kilogramos metro. Está muy bien. Otro paso que tengo que hacer es colocar las cargas. Aquí es una carga de 3 toneladas, aquí es de 1. Entonces aquí voy a asignar una carga en la dirección X de 3 toneladas. Entonces voy a poner acá 3000 kilos. ¿Sí? Después viene de 1 tonelada. Mil kilos. Y por último, tengo una de 2 toneladas que está aplicada aquí. Este 0 es en la dirección Z, pero tiene que ser contraria a esta dirección, entonces le pongo menos 2000. ¿Sí? Menos 2000. Y casi ya está listo. Lo único que me falta es liberar. Entonces, frame, release, que es liberar. Y voy a liberar a momentos para que puedan ser uniones articuladas. Entonces ya está listo esto. Voy a hacer correr. Y de grabar. Vamos a poner, este de aquí lo voy a reemplazar. Sí. Ahí está la cerca, ¿no? Claro, me ha mostrado una imagen exagerada, ¿no? De la deformación, pero ese es cómo trabaja la cercha. Ahora, no me interesa tanto eso, lo que me interesa son los esfuerzos. Pues voy a ponerle fuerzas axiales y que muestren los valores. Ahí está. En esta parte tengo 1000 kilos
Aquí tengo 3.250, todos los amarillos son tracción. Y en este caso, los rojos son la compresión y además están en signo negativo. Todos los que están en signo positivo y son amarillos es la tracción. Entonces, puedo empezar a diseñar algunas uniones. Voy a diseñar la unión esta de acá y después esta. Ya voy a utilizar los pernos. Aquí es 0. ¿Sí? Aquí no requiere pernos, pero sí aquí se necesita algunos pernos. Entonces, primero voy a diseñar esta unión y voy a ver la cantidad de pernos que se requiere. A ver, en un momento, voy a activar la pizarra, por favor. Bien, ahí tenemos la pizarra. Así que voy a tratar de diseñar esa unión que habíamos visto. ¿Sí? Entonces, unión 1, apernado. Es una unión apernada. ¿Sí? Bien. Entonces, es así y así. Esta tiene una tracción y esta también es tracción. Esta es 1060,66 y esta es 3250 de esta forma. Este ángulo es 45 grados. Entonces, si revisamos la tabla, perdón, falta uno. Esta madera habíamos dicho que es de 6,5 por 9. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta unión? Pues voy a colocar una madera así y después viene otra madera ahí. Viene una pletina. Así. Y en esta parte voy a colocar los pernos que corresponden. ¿Sí? Perfecto. Entonces me voy a fijar la tabla
Esto había dicho que era una madera del grupo B, si no me equivoco, ¿no? Entonces voy a ver el texto y me voy a fijar en esta tabla. Esta de acá. Entonces, fíjense, para el grupo B, y dependiendo de la longitud del perno, voy a tener estos valores. ¿Sí? Ahora voy a revisar cuál es la longitud del perno. Entonces, si lo voy a ver de forma transversal, esto va a ser así. Y la plancha va a venir acá. ¿Verdad? Y es probable que también venga otra plancha. Y si no viene plancha, por lo menos viene la arandela y la tuerca. Entonces el perno se coloca de esta forma. Y aquí viene la tuerca, quizás con una arandela, ¿no? Y aquí también con su arandela, ¿no? Entonces L va a ser esta distancia. ¿Sí? Y esa distancia L es 6,5 centímetros. $6,5. Perdí un momento, por favor. Bien, 6,5 centímetros. Entonces, me voy a fijar acá y aquí tengo 6,5 centímetros. Si tuviera 7, ¿qué es lo que tendría que hacer? Miren, para 6,5 centímetros, y aquí el diámetro del perno todavía no he determinado, pero puedo decir de que sea un perno de media, de 5 octavos, eso ya depende de mí, pero aquí tengo la capacidad de carga. Voy a decir que el perno va a ser de media pulgada. Ahora les voy a mostrar esta tabla. ¿Dónde está? Pero fíjense, aquí tengo la longitud y aquí tengo la longitud de 6,5, el perno de media pulgada y el valor, aquí está el grupo B, correspondería a estos dos. Tanto P como Q serían estos. ¿Sí? Para media pulgada. Entonces, P sería 739 kilogramos y Q sería 253 kilogramos. ¿Sí? Esos serían los valores de P y de Q. Ahora, ¿qué ocurriría si es que tuviera, en vez de 6,5, tuviera 7? ¿Qué tendría que hacer? Interpolar. Interpolar. ¿Con cuáles tendría que interpolar? 6,5 y 8,0. Sí. Con 6,5 y 8,0. ¿Sí? Entonces, esa es la solución, ¿no? Interpolar. Pero felizmente no tengo que hacerlo acá. Para este de aquí, miren, cuando estoy en pletina,
La norma me dice que este valor de P puede incrementar en un 25%. Esta pétina lo voy a poner que va a ser de un octavo, ¿ya? O podría ser un cuarto, ¿no? Pero de un octavo es suficiente. Y voy a decir que el número de pernos para el horizontal sería 3.250 dividido entre 739 por 1.25. Recuerden que este 1.25 es pi. ¿Cuánto daría esto? ¿Cuánto daría eso? A ver, ¿me puede calcular? A ver, chicas, por favor, ayúdenme. 3.51. ¿Cuánto? Segundo, 3.52. ¿Sí? 2. 52. 2.58. 2. 3.52, Inge. Ya, Judith. Gracias. Inge, ¿qué dijo de ese 1.25? No lo escuché. Es un incremento que se hace por el asunto de la pletina. Entonces, la norma me dice que si voy a utilizar pletina, en el P puedo hacer un incremento del 25%, solo en el P, pero no en el Q. Pero fíjense, 4 pernos. Y con clavos, ¿cuánto me salía, muchachos? ¿Se acuerdan? Era harto, ¿no? Pero ahora este de acá lo tengo inclinado. Así que voy a utilizar la fórmula del inclinado. A ver, la fórmula de Hankinson, que me dice que el valor de n para inclinado es P por Q por P por el seno al cuadrado de tita más Q por el coseno cuadrado de tita. P lo puedo incrementar un 25%, que sería 739, por Q, que sería 253, dividido entre 1.25 por 739 por el seno cuadrado de 45, más 253 por coseno cuadrado de 45. ¿Cuánto da esto? A ver, calculen por favor. $280.87. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el número de pernos va a ser 1060
280,66 dividido entre 280,87. ¿Cuánto va a dar? $3.77. Gracias, Noelia. Que va a ser 4 ceros. ¿Sí? Entonces, si quiero armar esto, ahí no. Pues esta distancia es 9, ¿no? Y en el primer caso me entran 4 pernos y en el segundo solamente 4 pernos. Entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y aquí voy a colocar 1, 2, 3, 4. Y mi pletina va a ser de esta forma. Tener acá. Podría tener esto así. De esa forma. Entonces la separación la voy a calcular. Bien. Entonces, siguiendo las reglas de la separación mínima, la dirección de la carga es en este sentido, ¿no es cierto? De ese sentido. Entonces, hablemos de este de aquí abajo. 5 veces el diámetro, lo mínimo, y aquí es 4 veces el diámetro. Entonces, 5 veces un medio y 4 veces un medio. Entonces, esto sería 2.5 pulgadas. Y esto sería 2 pulgadas. Esto sería en centímetros, ¿cuánto? 5.0608. Y este 2.5.
6.35. Entonces, por lo menos, la separación tendría que ser de esa forma. Entonces, podría ponerle este 8, ya, este podría ser 8, y este podría ser 7, ¿sí? Podría ser 7. Ojo, esto es tracción. Entonces pongo aquí 7 y aquí 7, ¿no? Entonces esta separación también tendría que ser unos 8 centímetros. No, estoy mal. Estoy muy mal. Esto es al revés. Esto sería 7. Este sería 7 y estos serían 8. Entonces esto da 16. Y bueno, la distancia que corresponde acá, ¿no? No sé, tendríamos que dibujar esto para ver cuánto corresponde y ver si cumple, ¿no? La separación mínima. Ese es otro asunto, pero, ¿no? Pero de esa forma haría el diseño. Ahora, la separación entre líneas tiene que ser entre 2.5 y 5. Entonces, bueno, en el caso de que es en dirección del grano, es 2 veces el diámetro, que sería 1 igual a 2.54 centímetros, y voy a asumir 3, ¿sí? Voy a asumir 3. Entonces, esta distancia va a ser 3 y aquí va a ser 3. Y si este es 3, este va a ser 1.5. No, no puede ser 1.5. Tendría que ser también 3, 3, ¿no? Y así hacen 9, y aquí es 3, y este 3. Y esta separación también tiene que ser 2 veces el diámetro, ¿no? Tanto la entre líneas como la separación a los bordes no cargados. Entonces, de esta forma puedo diseñar la unión. ¿Sí? Ahora, pasemos a la otra unión. Veamos la unión 2. Entonces, esta unión es un poco diferente. Es de esta forma. Entonces, esto es tracción, tracción, y aquí es 0. Y esta tracción es la misma de acá, que es la de 3.250. 3.250 kilos. Y este es 3.250 kilogramos. Entonces, he calculado que son 4 pernos. La cantidad mínima de pernos que tengo que colocar es de 2 pernos. ¿Sí? Entonces, aquí la pletina podría colocar de esta forma. Sí, ¿no? Y la cantidad mínima de pernos que tendría que colocar sería 2. Y esto que supuestamente está separado, vamos a verlo luego en cerchas, que no tendría que estar separado, pero estamos asumiendo que está separado. Tendría que ser 4 pernos. ¿Sí?
y tendría que hacer cumplir las separaciones mínimas. Tendría que basarme en esta de acá, ¿sí? En esa separación. ¿No? Tendría que basarme en la separación más pequeña. Separación entre pernos. Habíamos dicho que como la carga está en este sentido, la separación es 8 centímetros, por lo menos. Entonces aquí por lo menos tendría que ser 8. Aquí también tendría que ser 8. Y entre pernos es 7. Entonces voy a poner 7 y 7 y aquí podría poner una distancia mayor a 7 o 8. Voy a ponerle, como son dos mitades, voy a ponerle 16. ¿Sí? Y esta distancia de acá es 9. Pues ya más o menos tengo definido. Como esto no tiene bordes cargados, esto tendría que ser lo mínimo, que podría ser 3, 3 y 3, ¿no? Tendría que estar al medio estos pernos. Y en este sentido, podría poner 3, 3 y 3. De esa forma, podría ser el plano de mi unión. Bien. A ver, jóvenes, practiquen en el SAP y les voy a dar esto. A ver, carguen esto en el SAP, jóvenes, por favor, y avísenme para diseñar las uniones. Les voy a dar un tiempo para hacer este trabajo. ¿Sí? Solo tenemos que hallar las reacciones, ¿no, Inge? O la cantidad de pernos más. No, les he dicho que resuelvan la cercha. Ah, ya.
¿Cómo va, jóvenes? ¿Han podido? ¿Han podido dibujarlo en el SAP? Judith, ¿has podido? Me falta, Inge. Jessica, Me falta todavía harto, Inge. Me estoy confundiendo. Noelia, ¿has podido? Me falta todavía, Inge. Igual, se confundió. ¿Qué pasaría si esto fuera un examen? Ya. Ya, saquemos una evidencia, no vamos a terminar en 7 minutos. ¿Sí? Prendan sus cámaras, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Bien, ¿hay algo más que esté pendiente? Creo que no. Quedamos acá. Nos vemos el día viernes, ¿no? Chao.